Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora desde las instalaciones del Hotel Aurora Deltas Marriott, patrocinador oficial de mi programa Política Actual y mi patrocinador, la agencia de publicidad Somnum. Hoy con dos invitados de lujo tengo a la directora y productora de mi programa, Elena Calderón. ¿Cómo estás, Elena? Un gusto estar aquí nuevamente con usted y con el licenciado Camilo. Sí, y una de las personas más polémicas de Costa Rica en este momento, una persona que no tiene pelos en la lengua para hablar, que habla directamente y que se ha convertido en uno de los periodistas más famosos de Costa Rica en este momento. Hoy para hablar temas extraordinarios y hablar de una política vanguardista, una política moderna, una política sincera y una política de crecimiento personal, tengo nada más y nada menos que mi invitado de lujo, don Camilo Rodríguez. ¿Cómo estás, Camilo? Don José Antonio Tabora, mucho gusto. Doña Elena Calderón, mucho gusto. Muchas gracias por esta oportunidad. Don Camilo, estamos a pocos días de escoger al nuevo presidente de la República y al gabinete de los diputados, ¿verdad? Cuando yo me enteré que usted se estaba lanzando como diputado, yo dije, no, tiene que ser presidente, ¿verdad? Yo dije, ¿por qué no por presidente? Algún día voy a ser presidente de Costa Rica en el nombre de Dios. Sí, yo dije, wow, ¿verdad? Y usted ha venido haciendo podcast, usando las redes sociales, ¿verdad? Y haciendo muchas cosas que muchas personas no se atreven, ¿verdad? Porque les da miedo que los maten, porque esa es la verdad. Por el caso de don Parmenio Medina, les da miedo hablar con la sinceridad que usted ha venido hablando. Yo soy un coach de vida, ¿verdad? Y como coach, pues este programa tiene otro enfoque que es la parte positiva. Sí, está bien. De lo que usted ha venido haciendo, que es sacar a la luz pública las cosas que no están correctas para un bienestar de todo Costa Rica. Hablemos directamente de su situación personal. Sí. Usted nos estaba contando tras bambalinas, sí, ¿verdad? Lo que usted ha venido viviendo con la situación de sus hijos. Yo soy periodista, estudié otras carreras, publicidad, relaciones públicas, cine, psicología, lingüística, administración, y tengo una maestría en semiótica, en el estudio de los símbolos. Por eso hice durante muchos años libros y programas de televisión sobre iglesias y programas de radio sobre iglesias. Y tengo 3 doctorados, uno en estudios latinoamericanos, uno en educación y otro en filosofía de la comunicación, y 3 doctorados honoris causa. Y esos 3 doctorados honoris causa tienen que ver con mi transformación de vida en los últimos 4 años y medio. Tengo 35 años de trabajar en medios, en radio, en televisión tengo 30 años, pero hace 4 años y medio mi vida cambió radicalmente, porque mi ex esposa se ligó con grupos narcos y me quitó a 3 hijos. Una niña de 1 año, una niña de 2 años y un niño de 6. Yo tengo 4 años y medio de no ver a sus 3 hijos. Si ustedes me hubieran preguntado hace 5 años, Camilo, ¿usted se va a dedicar a hacer periodismo contra el narco? Yo les hubiera dicho, están locos, jamás, para que me maten. Pero la vida me obligó a esto. Y lo más interesante de todo es que no tengo miedo. Absolutamente, me quitaron a mis hijos y de una vez me quitaron el miedo. Ahora soy informante de la DEA, tengo contacto con personajes del FBI, de la CIA, informo de la situación que vive el país y estoy a tiempo completo en mi proyecto de vida de rescatar a mis hijos. Y ese proyecto de vida es el que me lleva a pensar en una diputación, en ser diputado para enfrentar al narco, para enfrentar la situación que vive el país por sicariato, por préstamos gota a gota, por terrorismo. Este país tan lindo, tan especial, ha perdido la paz por culpa de esos sectores. Don Camilo, cuando estamos hablando de perder la paz, ¿verdad? Vemos que Costa Rica está en una encrucijada en este momento. Hemos visto los últimos debates que ha tenido el Tribunal Supremo de Elecciones y ahí nos topamos en televisión viendo a don Ronnie Castillo, candidato a la presidencia de la República por el partido Aquí Costa Rica Manda, sí, al cual usted representa, ¿verdad? Y también vimos a sus detractores, ¿verdad? Confabulando, hablando, haciendo preguntas, muchas preguntas muy cauciosas y otras preguntas
con cizaña, ¿verdad? Y de repente uno dice, sí, lo que ocupamos es como escuchar, cómo hacer un escrutinio y hacer una escogencia perfecta para ver quién debería ser nuestro próximo presidente de la República. Sin embargo, al día de hoy, la gente no sabe por quién votar, ¿verdad? Y yo creo que para presidente deberían votar por Ronnie Castillo, un muchacho muy joven, muy preparado, con formación en varios países, economista, especialista en microcrédito, especialista en créditos regenerativos, especialista en temas ambientales, que tiene una forma de ver la vida que me parece a mí muy atractiva. Y también quiero pedir que voten para diputados por los diputados del partido Aquí Costa Rica Manda y que voten por mí, que me comprometo a luchar contra el narco, contra la delincuencia, contra el crimen organizado. Esa va a ser mi especialidad, contra el PANI, contra las grandes injusticias que vivimos los hombres en materia de pensiones alimentarias. Estuve de un día para otro compartiendo con las personas que están privadas de libertad por pensión alimentaria. Me pareció impactante la realidad de esas personas. Hay hombres que están en la cárcel 6 meses porque tenían que pagar 73,000 colones de pensión y llegaron al banco con 70,000 y le faltaron 3,000 colones. Y por 3,000 colones a un hombre lo meten a la cárcel 6 meses. Esa es la realidad que vive este país. Y ante esa realidad es que he sentido la necesidad, el compromiso con mi destino de ser diputado, de tener más opciones para combatir al narco, para combatir al crimen organizado, que es el que me quitó a mis hijos. Porque mi ex esposa se ligó con grupos narcos y yo tengo cómo probarlo. Sí, don Celso Gamboa, ¿verdad? Es uno de los personajes a los cuales usted sacó a la luz detalles, sí, ¿verdad?, que han venido a causar una controversia, ¿verdad?, y unos debates de manera judicial a nivel internacional, ¿verdad? Era algo que todos no esperábamos porque don Celso Gamboa era una persona querida, ¿verdad? Y de repente uno no jamás pensó, sí, que esto podía pasar. ¿Cómo usted empezó este proceso de investigación con él? Bueno, primero aparece un abogado que se llama René Orellana. Yo empiezo a investigarlo y me encuentro ahí a un narco que se llama, le dicen Chupeta, que es un narco colombiano que le prestó un jet a Laura Chinchilla, que se hizo famoso en Costa Rica por ese tema. Apareció otro que le dicen Palidejo, porque a los narcos usualmente se les conoce por un apodo. Un apellido. Y entonces Palidejo es el narco costarricense que mandó en Guatemala a matar a Facundo Cabral, el cantante. Y bueno, yo empecé a investigar y me di cuenta que ese hombre estaba ligado a 12 narcos y originalmente yo pensé que Gabriela se llama mi ex esposa, que Gabriela más descuidada, ¿cómo contrató un abogado tan cuestionado? Yo empecé a atacarlo porque estaba desesperado por mis hijos. Él renunció y apareció un segundo abogado que se llama Irving Malespín, que es un experto en contrabando y convierte las bandas de contrabandistas en bandas narco. Y ahí apareció Celso Gamboa. Y ya cuando aparece Celso Gamboa, yo empiezo a investigar las redes, las conexiones de él, porque él es una persona brillante, también para hacer el mal, pero brillante. Entonces él tenía como un sistema tenía un sistema de oficinas en todo el país. Entonces tenía una oficina en Limón para atender a los narcos de Limón, Machococa, Pecho de Rata, Gato Col, una oficina en Guapiles para atender a Diablo y a toda una familia que vende junto al narco Diablo, una oficina en Acerrí para atender a un socio que se llama Agustín Corrales de Hacienda Salitrillos, una oficina en Golfito para atender al narco Pancho Villa, una en Puerto Viejo para atender al narco Marvito Villalobos Gardela, y así sucesivamente. Tenía una en San Carlos, el cartel de San Carlos es gigantesco. Yo empecé a investigar por qué tiene oficina aquí, por qué tiene oficina aquí. Y como les contaba antes, esto ha sido un apostolado de mi vida. Yo tengo 4 años y medio de dedicarme exclusivamente a investigar al narco y a luchar contra el narco y a luchar para que se esclarezca la situación mía y de mis hijos y que me devuelvan a mis hijos. Un agente de la DEA un día estos me dijo, le vamos a devolver a sus hijos por las buenas o por las malas, porque usted está demostrando que
que en realidad hay una conexión entre su ex esposa y los narcos. Y eso que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera, porque los hombres, sobre todo los hombres, somos absolutamente discriminados en el país. Toda la vida oímos de violencia de género. Nosotros sufrimos violencia de género. Ustedes dos se casan mañana, tienen 3 hijos. Y un día usted, Elena, se encuentra que el señor Tabora se portó mal, o se encuentra un muchacho más guapo, o se encuentra que quiere estar sola. Entonces usted busca a uno de estos abogados y el abogado le dice: Elena, ustedes tienen 3 hijos juntos, ¿usted quiere que Tabora deje de ver a los hijos? Sí. Pongámosle una denuncia. Y le ponen una denuncia falsa como cualquier cosa. Y aquí no es delito que alguien vaya y ponga una denuncia falsa, como esa denuncia que le acaban de poner a esa señora por el tema del presidente, que es un soberano ridículo. Yo conozco a la señora. Esa señora tiene de terrorista lo que tengo yo de monje tibetano. O sea, nada, absolutamente nada. Pero aquí es muy fácil destruir el honor de alguien, y así, muy fácil. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre mi caso y los demás? Que usualmente a los hombres les da vergüenza. Y yo he salido públicamente y he dicho: mi ex esposa me denunció por violación, y es absolutamente falso. Mi ex esposa me denunció por abuso sexual contra mis hijas que tenían 1 año y 2 años, y es absolutamente falso. Pero le ponen a usted una denuncia, la desestiman, y usted va y le pone otra. Elena y yo nos casamos, ella me va a poner una denuncia, la desestiman, entonces va y pone otra, y la desestiman y va a poner otra. Llevo 4 denuncias por el mismo tema, y mientras tanto no me dejan ver a mis hijos. Hay un abuso del sistema, se llama abuso de derecho en contra de los hombres, también en contra de las mujeres, porque también hay hombres que hacen esto, o mamás. Hay casos, el caso de Fiorella Mora, es una mamá que tuvo 3 hijos, empezó muy jovencita y en un momento dado le dijo al esposo: mira, me di cuenta que me gustan las mujeres, que soy bisexual. Y entonces el esposo le dijo: no, mira, mejor dejemos las cosas hasta aquí, pero en paz. Y iban en paz, y a la mamá de ella se le metió el pisuicas y dijo: no, yo no voy a permitir esto. Y la propia mamá de ella montó una denuncia falsa contra Fiorella Mora, y ella tiene de no ver a sus hijos lo mismo que tengo yo, 4 años y medio. Y en el medio pasan cosas terribles. Por ejemplo, yo logré demostrar que la psicóloga de mi caso mintió. La suspendieron 3 años y yo sigo sin ver a mis hijos. Se llama Adriana Barbosa Rojas. En el caso de Fiorella logramos demostrar que la psicóloga del caso de ella, Samaria Calderón Montero, mintió. La suspendieron 3 años, pero ella sigue sin ver a los hijos. ¿Y qué pienso yo? Que es terrible para mí, pero es terrible para mi hijo Joaquín, que tenía 6 años, que tenía un papá presente en su vida y que de un momento a otro se lo arrebataron. O para mi hija Montserrat, que tenía casi 3 años y era muy cercana a mí. Era pegoste conmigo, como son las chiquitas con el papá. ¿Y qué decir de mi hija Desiree Almudena, que tenía 1 año, ni me conoce? ¿Cuál es la diferencia entre mi caso y todos los otros casos? Que yo lo hice público. Fui a La Teja y dije: mire, me denuncian por esto, y me dice la muchacha: mejor váyase, porque deberíamos sacarle una portada. Y digo: sáquelo. Y me sacaron una foto en la portada: Camilo denunciado por violación. ¿Por qué? Porque es falso, y porque hay que agarrar el toro por los cuernos. Y por eso no me da miedo absolutamente nada. Mire, a mí me dice aquí alguien después del hotel: en la habitación 47 está hospedado el narco diablo. Yo voy con unas cámaras, con unos teléfonos, y le toco la puerta y lo grabo. ¿Por qué? Porque yo estoy en una lucha contra los narcos para demostrar que mi ex esposa y su familia se ligaron a narcos, que ella tiene un primo narco, y que con ese poder del narco me quitaron a mis hijos. Pero ¿cuántos hay como yo? Miles de hombres y miles de mujeres, porque el PANI, por ejemplo, le quita los niños a las mujeres con absoluta facilidad, y el PANI destruye familias, y INAMU no sirve para nada. INAMU no, una mujer como Fiorella Mora va al INAMU y el INAMU no le ayuda. En cambio, si Elena y yo nos casamos y Elena se quiere sacar el clavo conmigo y va al INAMU, le dicen: póngale una denuncia de violación. Pero es que Camilo no me violó. No importa, póngasela. Y le destruyen la vida a un hombre. Yo le conté a los dos antes del programa
que hace 4 años y medio cuando empezó esto yo tenía 30 años de ser periodista, de trabajar en medios y de un momento a otro me cerraron todas las puertas, sindicatos, cooperativas, solidaristas, canales, emisoras y nadie me dio la cara. Nadie me dijo, mire Camilo, no queremos que vuelva porque su señora mandó aquí una denuncia. No, simplemente le cerraron las puertas. Yo tenía que adivinar en cada lugar vamos a hacer, que no querían que estuviera. Vamos a hacer el primer corte y cuando regresemos vamos a preguntarle a Camilo Rodríguez su plan de gobierno, ¿verdad? Como diputado de la Asamblea Legislativa que empieza en unos meses, ¿verdad? Como él, el candidato a la papeleta número 1 por el partido Aquí Costa Rica Manda. Ya regresamos con Política Actual y el life coach José Antonio Tavora. Se va a quedar con las ganas de vacilar de su piel. De mañana si estaremos juntos. Altanera, preciosa y orgullosa. Viene la tristeza larga. Segundo bloque de mi programa Política Actual con el life coach José Antonio Tavora y mi invitado de lujo Camilo Rodríguez, el periodista que está causando una polémica en Costa Rica y que además representa a la primer papeleta por San José del partido Costa Rica Manda y que la gente está muy impactada porque necesitamos políticos como él, ¿verdad? Y entonces quiero hablar sobre la futura Asamblea Legislativa, ¿verdad? A la cual usted en mayo seguro ya va a estar ahí. Dios quiera que así sea. Creo primero que todo que eso que dice Laura de tener 40 diputados es un verdadero peligro para el país. ¿Va a pasar o no va a pasar? Jamás. Ellos quieren cambiar la Constitución. Sí, ni cuando son solo 2 candidatos, hay 40 diputados. Ni siquiera después de la crisis de Carazo, Luis Alberto Monge tuvo 33 diputados. 40 no van a tener. Si acaso, pero así que les vaya muy bien, van a tener 18 diputados. Si acaso. Pero además es que es preocupante, no solo en el gobierno, sino en Liberación Nacional, en el Partido Unidad, en el PAC, la penetración del narco. Y por eso mi centro de campaña es el combate al narco. Yo soy un guerrillero contra el narco. Ando 8 teléfonos, porque los narcos me hackean los teléfonos, me hackean los WhatsApps. Tengo 100 páginas de Facebook, porque tratan de cerrarme las páginas. Me han cerrado montones de páginas de TikTok, ya los Facebook no me los cierran igual que antes. Y toda la lucha la hemos hecho sin recursos. Sí. ¿Por qué quiero ser diputado? Porque creo que desde la Asamblea voy a tener otros recursos, otras formas de combatir el narco. Por ejemplo, para mí la DEA ha sido clave para detener a Celso, para detener 14 de los 15 detenidos extraditables los denuncié yo. Pero además, por ejemplo, el Mossad, Israel debería entrar a Costa Rica igualmente a vigilar el tema narco. Nosotros somos un país muy pobre, muy pequeño, y el narco es un negocio megamillonario que nosotros necesitamos cooperación internacional para poder enfrentar este tema. Y este tema es un tema que ha afectado muchísimo al país. Hay miles de personas en Costa Rica afectadas por el consumo de piedra, por el consumo de cocaína, por el consumo de marihuana, por el consumo de alcohol de manera excesiva, pero además eso provoca serios problemas de delincuencia. Hace un tiempo conocí aquí a un periodista español experto en temas internacionales, ha trabajado en 60 países
Yo he trabajado en 60 países, pero tomando fotos de templos. Él ha trabajado en temas políticos y yo le preguntaba que qué le llamaba la atención de Costa Rica y me dice, lo bueno, la naturaleza, lo malo, ustedes viven entre rejas, con miedo, viven encerrados y las calles siempre están sucias y oscuras. Y es cierto, no tenemos luz. San José es una ciudad fea. Este país es precioso, excepto San José. Porque hay que tener mal gusto para decir que San José es bonito. San José es una ciudad fea. ¿Qué le falta? Le falta color, le falta vida. Con solo que pintemos todos esos edificios con azul, con anaranjado, con colores fosforescentes, le daríamos vida a San José. Pero San José es una ciudad fea. Y creo que en la Asamblea Legislativa podría tener posibilidades de ayudarle, podría tener opciones de ayudarle a mucha gente a combatir el tema narco y el tema de las familias, Camilo, el tema de las pensiones alimentarias, a defender a gente ante el PANI y ante INAMU. ¿Qué tiene el partido Aquí Costa Rica Manda que usted decidió apostar por este partido político, ¿verdad? Sabiendo que Sí. había venido una gran publicidad con doña Pilar Cisneros en la época que estaban con el partido y de repente vimos que ya doña Pilar no estaba. Bueno, eso es lo primero que le voy a ¿Y qué fue lo que contestar, pasó? muy interesante. Correcto. Doña Pilar Cisneros fue la primera persona que me dijo que ella iba a estar en Aquí Costa Rica Manda, porque el partido que fundó el presidente Rodrigo Chávez es Aquí Costa Rica Manda, no es Pueblo Soberano. Pueblo Soberano lo fundó Mayuli Ortega, que va en el 4º lugar por San José, y que es un peligro para Costa Rica, porque ella estuvo casada con un narco en México, estuvo juntada con otro narco en México, fue amante de otro narco en México. A alguna de la gente le choca que yo hable así, pero yo primero investigo y cuando tengo toda la investigación digo las cosas. ¿Por qué me preocupa Pueblo Soberano? Porque hay una inyección, sobre todo de narco mexicano, muy fuerte en ese partido. Yo admiro a Pilar Cisneros, la respeto profundamente. Hay otros personajes de ese partido que no respeto, pero a doña Pilar la respeto, la quiero. Año y medio antes de que detuvieran a Celso Gamboa, yo se lo dije a ella. Le dije, Celso Gamboa, Otto Guevara y Choreco son personajes nefastos para el presidente y están cerca del presidente. Cuando estamos hablando del oficialismo, ¿verdad? Ahorita estamos en una temporada donde el gobierno de don Rodrigo Chávez quiere expandirse por medio del oficialismo con doña Laura Fernández y lo que vemos es una persona que está dirigida por doña Pilar Cisneros y por don Rodrigo Chávez para ser la futura presidenta de la República. Vemos las estadísticas y en primer lugar, en este momento está doña Laura Fernández, segundo lugar don Álvaro Ramos y tercer lugar está Fabricio Alvarado en este momento. De estos 3 candidatos a la presidencia, nosotros entrevistamos la semana antepasada a un candidato que es el esposo de Joana Bukele. Él se llama José Aguilar. José Miguel Aguilar Berrocal, ¿verdad? Sí. Y vemos que él trae nuevas propuestas. Viene Bukele a Costa Rica, creo que ya está en este momento, sí, ¿verdad? Y es como una publicidad indirecta. Vemos, el presidente lo trae, ponen la primera piedra, pero igual están beneficiando también a don José Miguel Aguilar Berrocal, porque él es el primo de Joana José Aguilar Bukele. Berrocal es alguien que yo conocí hace tal vez como unos 28 años, cuando él tenía poquito más de 20 años y yo tenía también poquito más. Él es como 3 años menor que yo. Lo entrevisté en Repretel, lo entrevisté en Canal 13, lo entrevisté en Radio Monumental y lo entrevisté en Radio Colombia, porque tiene unos proyectos sociales, sobre todo en Guanacaste, hermosísimos, hermosísimos. Algún día él va a tener posibilidades, creo que en este momento no las tiene. Creo que él no va con doble postulación. Si fuera con doble postulación, va a ser diputado. Pero si no, pues no es el momento de él. ¿Qué me preocupa? Que es un partido tureca de Liberación Nacional. Antonio Álvarez de Santi financia ese partido. Entonces, es un partido que está contagiado por todas las cochinadas de Liberación Nacional. Liberación Nacional es el partido que empezó a traer narcos en Costa Rica. Avesco en el año 70,
a Fiona en los años 70, Vesco, Fiona de Francia, luego Elizalde de México, en el 82, 83 a Caro Quintero, luego a Ricardo Allen y a Leonel Villalobos, y la lista es larguísima en Liberación, y más larga todavía en la Unidad, desde Carlos Jan González. La Unidad, Liberación, el PAC y este gobierno, los 4 están contaminados por el narco, y yo voy a ir a combatirlos. Muy bien, cuando estamos hablando de los partidos políticos que se mueven en este momento, vemos 20 candidatos a la presidencia de la República, hace 4 años eran 27 o 28, Sí. ahora bajaron. Casi todos los partidos políticos son nuevos, casi Sí. todos, uno ve nuevos, ya el Sí. bipartidismo, la gente no quiere nada ni con Liberación ni con la Unidad Social Cristiana. Sin embargo, don Álvaro Ramos sigue en segundo lugar y hace 4 años también se fue una segunda ronda con don José María Figueres en un segundo lugar. ¿Qué va a pasar ahora? Algo que Hay una dijo- segunda ronda, Sí. se gana en las primeras votaciones gana Laura Fernández. ¿Cuál es su Hay diagnóstico? segunda ronda, hay segunda ronda. En esa segunda ronda estará Laura Fernández con uno de esos otros personajes, o con Álvaro Ramos, o con Fabricio Alvarado, o con Ariel Robles, o con José Aguilar, o con Ronnie Castillo, con uno de esos personajes. El pleito aquí, hay 2 pleitos. Uno es que Laura no llegue al 40, y el segundo es quién va a estar contra ella. Creo que no va a ser Claudia Dobles, creo que a pesar de toda la campaña gigantesca que tiene, no le va a alcanzar. Y eso es porque el PAC tuvo un impacto negativo en este país terrible. Mientras nosotros estábamos encerrados y paralizaron la economía del país, pasaban camiones del cartel de los soles con lingotes de oro, con cocaína, con plata, con uranio enriquecido. Por eso quiero que Israel también intervenga como la DEA. En el tiempo del PAC, con Celso Gamboa de ministro de Seguridad y con Michael Soto de ministro de Seguridad, ahora le hacen un montaje a Randall Zúñiga como el que me hicieron a mí para quitarlo, porque Randall Zúñiga le quitó el teléfono celular a Celso y se lo dio a la DEA. Y pusieron a Michael Soto, que fue el ministro de Seguridad después de Celso Gamboa en el PAC y que permitió el pase, el transporte, el traslado, el trasiego de drogas por Costa Rica. Álvaro Ramos es una buena persona, me parece una buena persona. Me parece mejor candidato Ronnie Castillo, pero Álvaro Ramos es una buena persona. Don Camilo, cuando estamos hablando de, es como, hay como una epidemia, ¿verdad? Ya lo había mencionado antes, de que a todos, la gente popular como usted, ¿verdad? Todos son acusados de delitos sexuales. Usted ve, hay una gran lista. Ve a Julio Iglesias. El último fue Fabricio Alvarado, Ok. aquí en Costa Rica, Yo he y atacado- Julio Iglesias a nivel Yo internacional. ataqué a Fabricio Alvarado cuando irrespetó Ronnie Chávez, el pastor más cercano a él, a El la Virgen apóstol. de los Ángeles. Y dirigí una campaña en defensa de la Virgen de los Ángeles. Esa campaña no fue del PAC, fue mía. La dirigí yo y la hice entera yo. En ese momento ataqué a Fabricio, pero hace poco lo defendí, porque eso de las denuncias esas de abuso sexual contra Fabricio son una vergüenza, un ridículo, un pañazo. Ahí me puse a buscar con un periodista que se llama Jeremías Constanza Quintanilla unos videos de la muchacha y nada que ver, por supuesto que eso es un montaje. Lo de Julio Iglesias es otro montaje. Un hombre de 84 años, Julio Iglesias está como mi papá, que está con demencia senil. Julio Iglesias hasta en silla de ruedas anda. ¿Qué es esto? Es un distractor para desviar la atención ante tantísimos actos de corrupción en España, que yo también los he denunciado, porque Pedro Sánchez, el presidente español, y su esposa Begoña han desviado millones de dólares hacia República Dominicana, y esos millones de dólares que han desviado hacia República Dominicana, muchos han llegado a Costa Rica y se lavan aquí. Por eso estoy enterado de la situación de España y sé que lo que hacen con Julio Iglesias es generar un distractor con quizá el español más famoso que tienen para generar todo un movimiento internacional. Es una injusticia con un hombre de 84 años. Yo quiero destruirlo a usted. Usted es candidato a la presidencia. Elena y yo somos esposos. Yo quiero destruirlo a usted. Mando a Elena a buscar 2 muchachas que busquen trabajo donde usted. Y después de 1 mes, 2 meses, le pago $10,000 a cada una
para que lo denuncien y le destruyen la carrera. Eso es absolutamente injusto. Y eso se lo hacen a los hombres en Costa Rica, en España, en toda América Latina. De hecho, nosotros aprendemos del modelo de España, de Argentina, de Perú. Empezaron esas malas costumbres ahí y llegaron aquí. Curiosamente, las campañas en favor de los hombres también empiezan en esos otros países. Hay una muchacha en esta lucha que se llama Leticia Guerrera, que ella me maneja algunas redes y publica muchos de esos contenidos que producen, sobre todo en España, en Chile, en Argentina, defendiendo a los hombres y defendiendo a los niños. Porque imagínense que el 60% de los embarazos en Costa Rica son de mujeres solteras. Un seriosísimo problema del país es la ausencia del papá. Aquí hay un psiquiatra, se llama Luis Diego Herrera Miguetti, que publicó hace muchos años en La Nación un estudio que hicieron con los elefantes. Había un problema en un país en África porque aparecían animales muertos y no se sabía por qué. Por ejemplo, rinocerontes muertos y todavía con el cuerno que les quitan. Entonces lo mataron por matarlo. Y empezaron a estudiar quiénes eran los responsables y eran elefantes jóvenes. Empezaron a estudiar esos elefantes y se dieron cuenta que eran elefantes que habían crecido en comunidades sin la figura paterna, porque les habían matado al elefante mayor. Y esa figura paterna es clave. La mujer es clave en la vida de los niños, sí, pero el papá también. El papá es absolutamente clave. No pueden desaparecer al hombre. El papá es indispensable. Exactamente. Indispensable porque dice la palabra, dice, aunque tu madre y tu padre te abandonaran con todo y yo te recogeré. Voy a irme a un corte y vamos a hacer el tercer corte. Y cuando regresemos vamos a hablar con Camilo Rodríguez sobre política internacional. A ver qué piensa Camilo Rodríguez sobre Nicolás Maduro. Ya regresamos con política actual y el life coach José Antonio Tabora. Se va a quedar con las ganas de vacío de su de mañana si estaremos juntos. Altanera preciosa y orgullosa. Viene la tristeza larga. Bien, estamos en el tercer y último bloque de mi programa Política Actual con el Life Coach José Antonio Tabora y mi invitado de lujo de esta semana, don Camilo Rodríguez. Muchas gracias. Y estábamos, ¿verdad?, antes del corte, diciendo que íbamos a hablar sobre política internacional y quiero hablar sobre el tema de Nicolás Maduro, ¿verdad? Es un tema que ha venido a causar como una conmoción y una controversia a nivel mundial, sobre todo, bueno, aquí yo tengo a mi gerente de Relaciones Internacionales, ahorita viendo la grabación del programa, ella es de Venezuela, ¿verdad? Y vimos que no esperaban la invasión de Donald Trump, Estados Unidos, al pueblo de Venezuela. ¿Usted está a favor o en contra? Estoy absolutamente a favor. Hace 5 años no sabía ni qué era el Cartel de los Soles, ni lo sabía. Un abogado, Jorge Horacio Jiménez Aguilar, un saludo para él, me habló al principio del Cartel de los Soles y seguramente yo soy muy expresivo y él me dice, ¿verdad que no sabes qué es? Y le digo, no. Y me dice, es un cartel narco que hay en Venezuela. ¿Por qué estoy a favor? Porque los países de América Latina no hemos podido solitos combatir, muchas gracias, no hemos podido solitos combatir al narco. Y Estados Unidos lo que hizo en Venezuela debió hacerlo hace mucho tiempo, porque mucho de la penetración del narco que hay en Costa Rica viene de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, de 3 países socialistas. Es más, en el tiempo del PAC
Venezuela ponía la droga, Colombia ponía Cuba, Venezuela, Colombia ponía la droga, Venezuela la movilizaba, Cuba ponía la logística y Costa Rica ponía el territorio para que pasara, así nomás. Costa Rica es 27 veces más pequeño que Colombia, es 20 veces más pequeño que Venezuela y sin embargo es la bodega más grande del mundo de cocaína. Para mí deberían llevarse a Diosdado Cabello también, deberían llevárselos a todos. Y de la misma manera deberían cargarse a Daniel Ortega y a La Chayo, a Rosario Murillo, porque Daniel Ortega es un dictador narco. Es más, yo conozco narcos que dicen, la mitad de esa carga que viene esta semana es de Pollo de San Carlos y la otra mitad es de Daniel. ¿Cuál Daniel? Daniel Ortega. Es un narco, Daniel Ortega, se lo tiene que cargar Estados Unidos. Igual a Díaz-Canel de Cuba. Es hora de acabar con esa dictadura que yo estudié una parte de mi vida en 3 islas del Caribe. Una partecita en República Dominicana, una partecita en Puerto Rico y otra en Cuba. Y es lamentable el abandono y la pobreza que vive Cuba. Las mujeres y los hombres se prostituyen porque no hay ni siquiera lo mínimo necesario. Y hay una idealización de la isla de Cuba y de la soberanía. No existe soberanía con hambre, no existe dignidad con necesidades básicas y con irrespeto a los derechos humanos. Así que yo estoy de acuerdo y estaría feliz de que Trump también intervenga Cuba y también intervenga Nicaragua. Y si algún día llego a ser presidente de Costa Rica, voy a decirle a los gringos, vengan, llévense a todos estos cabrones narcos de aquí, por favor. Y yo mismo voy a promover que se haga. Camilo, cuando estamos hablando de los inmigrantes, ¿verdad? Vemos que en Costa Rica, así como mi directora de Relaciones Internacionales, que está aquí presente. Es venezolana. Es venezolana, vinieron nicaragüenses, vinieron venezolanos, vinieron haitianos, vinieron gente que venía de paso y de repente tenían un sueño americano. Y ¿verdad? se quedaron aquí. Y de repente unos quedaron en México, otros quedaron de camino, otros se enfermaron, otros murieron, ¿verdad? Otros murieron de camino y otros no cumplieron su sueño americano y de repente vimos que Donald Trump saca primero a la gente y hace redadas, después vuelve a hacer redadas, después saca a la gente, y empieza a ver uno una política un poco inestable, ¿verdad?, de los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Sin embargo, ¿verdad?, ahorita hay una noticia que dicen que él dejó de hacer redadas en este momento, ¿verdad?, y que está enfocándose en este momento en los países latinoamericanos donde ha venido gobernando el comunismo. Me parece muy bien lo que hizo, porque no estoy de acuerdo con lo que pasa en la frontera. He visto muchas películas de lo que pasa en la frontera, muchos documentales. Yo estudié cine, no he ejercido nunca el cine, actué en 2 películas, una de aquí y una de Argentina, pero como productor nunca he hecho nada en cine. Hice un pequeño documental y ganó un premio en Costa Rica hace como 20 años y nada más, pero es parte de mi formación. Claro. Y es una pasión de mi vida. Bailar y ver cine son 2 pasiones muy importantes en mi vida. Y con respecto al cine, he visto muchos documentales de lo que pasa en la frontera. Precisamente en este momento estoy leyendo un libro de Jorge Ramos, el periodista mexicano famoso, hablando de la frontera, y me parece una injusticia. Así como defiendo a Trump por haberse cargado a Nicolás Maduro, y lo voy a defender si se carga a Díaz-Canel de Cuba y si se carga a Daniel Ortega y a La Chayo, de la misma manera considero que es muy grave lo que pasa en la frontera. Y amo Nicaragua. Yo tengo locura por los templos católicos, me gusta mucho recorrer pueblos tomando fotos de templos. He recorrido 60 países tomando fotos de templos, pero después de Costa Rica, los países que mejor conozco son Nicaragua, Panamá y Puerto Rico, porque los he recorrido iglesia por iglesia. Esos 3, iglesia por iglesia. Un poquito menos Cuba, y luego Honduras, El Salvador, Guatemala, México, que es muy grande. Tengo tal vez 600 iglesias de Colombia, pero es muy poquito para la cantidad de iglesias que son. Pero Nicaragua lo conozco pueblo por pueblo y es un país precioso. Costa Rica es un país precioso, pero así,
en paisaje, Nicaragua nos gana, por poquito, pero nos gana. ¿Qué pasa? Es un país empobrecido, destruido por dictaduras, la dinastía de los Somoza, luego la dinastía de Daniel Ortega con toda su familia. Es un país destruido. En algún momento me atacaron diciendo que yo soy xenófobo contra los nicaragüenses. Mentira. Estuve en contra de lo que pasó en el COVID, que nos encerraban a nosotros y dejaban que los nicaragüenses fueran a Nicaragua y volvieran. ¿Por qué estaba en contra de eso? Porque de ahí, entonces, ¿para qué nos encerraban? Claro. Si iban a dejar que los nicaragüenses fueran a Nicaragua, allá todo el mundo estaba suelto en la calle. Infectados también. Y que vinieran. Entonces, en ese momento me mostré en contra de que dejaran a los nicaragüenses ir a Nicaragua. Pero la poesía de Nicaragua me encanta, los paisajes de Nicaragua me encantan, las iglesias de Nicaragua me encantan. Creo que somos más afines incluso a Nicaragua y a Colombia que a Panamá, por ejemplo. También conozco Panamá, pueblo por pueblo, y Puerto Rico, y creo que América Latina, que la conozco todo, así de manera muy significativa por mi amor por los templos, excepto Chile y Bolivia. Todos los demás países los conozco por todas las regiones. Camilo, y me parece muy doloroso sí, que los traten tan mal en la frontera con Estados Unidos. Hay un tema muy importante que no puedo dejar de mencionar en este podcast y programa de televisión Política Actual, que es la situación de la crisis económica que está viviendo Costa Rica en este momento. Han querido como solapar de que eso no está pasando. Sin embargo, vemos gente que está metida en sicariato, haciendo negocios ilícitos. Préstamos gota a gota. Préstamos gota a gota y haciendo muchas cosas, ¿verdad? Que de repente, por la desesperación, ¿verdad? De que no encontraron la plata, que no encontraron trabajo, que tienen que pagar el recibo de luz, agua, teléfono, alquileres, ¿verdad? Y de repente no tienen cómo solventar sus necesidades. Vemos a mucha gente que está haciendo transporte privado, otros se convirtieron en bailarines de despedidas de solteras. Como dijo usted, la prostitución en Cuba ahora también está en Costa Rica, hombres y mujeres, y se ve como una cuestión de desesperación. Yo soy un ejemplo, José Antonio Tabora, yo soy un ejemplo, no me da vergüenza tampoco decirlo. Yo estaba acostumbrado, era un periodista exitoso que trabajaba en muchos medios, estaba acostumbrado a viajar. Viajé a 48 países con esa muchacha que me puso esas denuncias, con el chiquito Joaquín, viajé muchísimo. Y la vida de un momento a otro me dio un vuelco y me quedé sin trabajo, sin casa, con problemas de salud, con problemas para dormir, y creo que hay una crisis económica muy seria. Si usted trae aquí a Laura Fernández, le va a traer números de que ha crecido mucho. Sí, ha crecido mucho la economía, pero es una economía concentrada en muy pocos. Costa Rica tiene cada día ricos más ricos y pobres más pobres, y más pobres que antes, más pobres. O sea, no solo que los pobres son más pobres, sino que hay más personas metidas en la pobreza y estrujadas. Uno ahora vive más estrujado. Yo estaba acostumbrado a viajar, en este momento no podría viajar, porque no tengo los recursos. Ha habido un ejercicio de sensibilización, de humildad en mí con todo lo que he vivido, y un acercamiento a Dios también diferente. Pero el país vive una crisis, eso no me cabe la menor duda. Camilo Rodríguez ha destacado, ¿verdad? Porque todos se acuerdan cuando Camilo hacía promociones de las diferentes iglesias, ¿se acuerdan? Yo sí me acuerdo. Y esa parte ha salido a la luz pública de que usted es un hombre de fe, ¿verdad? Sí. Es un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Y eso la gente lo comenta en la calle, dicen, él es como de fe, ¿te acuerdas? De las iglesias y esto. ¿Qué hace que Camilo Rodríguez cambie y diga, eso me ha tocado a mi persona de fe, y me ha acercado a Dios? ¿Verdad? De fe, no puritano, claro. ¿verdad? No creo en los santos que orinan, y yo no soy ningún santo, pero sí tenía una combinación muy curiosa de ir a bailar en las noches y de recorrer pueblos en el día tomando fotos de iglesias. Era muy católico, sigo siendo muy católico,
pero ahora tengo otras sensibilidades. Por ejemplo, he ido a muchas iglesias evangélicas. Es muy curioso, por mucho tiempo los domingos, en esta situación de los hijos, iba a misa donde Sor María Romero primero y después iba a un culto. ¿A dónde? Y ¿Al culto? En una iglesia que está en Tibás. Y me llama mucho la atención. ¿El Centro Mundial de Adoración? No, en un centro de oración familiar que hay En Tibás. en Tibás. Y me llama mucho la atención porque en la de misa me sentía reconfortado, pero luego en adoración evangélica lloraba mucho. Claro. Y eso me liberaba. Claro. Y he ido a meditación budista, he ido en la búsqueda, en la desesperación de no tener a los hijos, he ido a constelaciones familiares, he ido a cursos de psicología, aunque yo estudié psicología, a cursos de superación, he ido a que me lean el tarot, de todo. Y en todo he encontrado alguna respuesta, algún consuelo. Sigo siendo muy católico, pero ahora tengo un respeto por los evangélicos diferente. Mientras no se me metan con la Virgen María y no me ataquen las iglesias y las imágenes, porque yo tengo una maestría en semiótica que es el estudio de las imágenes. Claro. Mientras no me hablen mal de la Virgen María, también voy a las iglesias evangélicas. Voy donde el Padre Sergio, que es como la mitad de paso entre el católico y el evangélico, porque es pandereteada. Es carismático. Es carismático y eso me encanta. De la renovación carismática. Sí. Camilo, ahí están las cámaras para usted. Sí. Está viéndolo todos mis seguidores, la gente de mis podcasts y de mis programas de televisión de política actual. ¿Por qué debería Costa Rica votar por Camilo Rodríguez para que sea uno de los diputados para que defienda a los ticos dentro de la Asamblea Legislativa? Con todo respeto, le pido a usted su voto para llegar a la Asamblea Legislativa a servirle como un diputado valiente que no va a tener miedo de enfrentar al narco, al crimen organizado, a los préstamos gota a gota. No voy a tener miedo de enfrentar al presidente que llegue, sea el que sea. Voy a cuestionar, como lo he hecho durante 35 años como periodista. Me parece que tengo un conocimiento de los problemas del país que me permite llegar con un andamiaje de experiencias que me pueden ayudar a servirle al país con todo respeto y con toda humildad. El partido se llama Aquí Costa Rica Manda, y usted puede votar por nuestros diputados y también por nuestro candidato presidencial, Ronnie Castillo. Sí, bueno, voy a aprovechar y voy a pedirle a mi backstage, ¿verdad?, que saquen celulares porque voy a orar por Camilo Rodríguez. Eso me encanta. ¿Verdad? En el nombre de Jesús, Padre Celestial, vengo orando por el futuro diputado Amén. Camilo Rodríguez y ese dolor profundo que tiene en su corazón por que él quiere ver a sus hijos, Señor. Este hombre está sufriendo, Señor Jesús, y tú puedes hacer un milagro creativo sobre la vida de este hombre. Sana, Señor, perdona, libera y cicatriza toda área de la vida que él no haya podido superar. Toda esa situación y dolor profundo, Señor, donde le quitaron a sus niños, a sus niñas, donde perdió su familia, Espíritu Santo, donde ha tenido que ir a pelear y hacer muchas cosas para poder recuperar a sus hijos. Y solo, Señor Jesús, tú puedes hacer un milagro creativo en la vida de este hombre. Yo vengo desatando el favor de Dios en este momento sobre él y vengo desatando fuerzas extraordinarias que vienen del reino de los cielos aquí en la tierra de los vivientes. Señor, quita todo dolor profundo, sana, Señor, libera y cicatriza, Señor, esa área de su vida que él no haya podido superar. Y yo vengo desatando y profetizando que en pocos días, en un tiempo corto, usted va a poder reunirse con sus hijos, como usted añora, como usted anhela. Que Dios lo va a llevar de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria, en el nombre de Jesús. Como coach de vida, la parte más importante para mí en la parte política es poder orar por usted y desatarle bendición hasta que sobre y abunde. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo se humilla y ora, entonces yo oiré desde el cielo y estarán atentos mis oídos
hacia sus oraciones. Humíllense, dice la palabra, humíllense y yo los exaltaré alto, muy alto, dice la palabra en el nombre de Jesús. Vengo declarando y decretando esta palabra sobre usted. Dice el libro del profeta Isaías capítulo 55, versículo del 10 al 12, que las palabras no regresan vacías, sino que producen efecto, hacen lo que yo quiero y cumplen la orden que yo le doy. Toda maldición que esté sobre usted se convierte en bendición. Toda maldición se convierte en prosperidad, en fuerzas, fortaleza, resistencia, sabiduría, entendimiento y paz. Yo desato paz sobre usted y lo bendigo. Y declaro y decreto bendición hasta que sobre y abunde en el nombre de Cristo Jesús. Usted dijo que quería ser presidente de la República, ¿verdad? Y no sabemos. 4 años. No, en 4 años, ¿verdad? Puede que le esté entrevistando otra vez como futuro candidato a la presidencia de la República o como futuro presidente. Y yo desato ese sueño que tiene usted por combatir a las personas que no deben de estar haciendo el daño a las personas que queremos hacer el bien por Costa Rica. Yo desato y decreto y profetizo y garantizo lo que escrito está en el libro de Deuteronomio capítulo 28, donde dice, si obedeces a la voz de Dios, entonces las bendiciones te alcanzarán. En el nombre poderoso y extraordinario nombre de Jesús, de quien somos y a quien servimos, Jehová de los ejércitos. Amén, y amén. Amén, amén. Muchas gracias por venir a mi programa. Me ¿verdad? encantó la oración. Y ahora después del programa le voy a contar otras cosas. Ok, listo. Muchísimas gracias a mis patrocinadores, el Hotel Aurora Deltas Marriott, la agencia de publicidad Somnum, ¿verdad? Y también a mi directora y productora Elena Calderón. Muchas gracias por acompañarme al Elena. Futuro candidato a la presidencia de la República y Diputado, futuro ¿verdad? diputado de la República por el partido Aquí Costa Rica Manda. Y muchísimas gracias por acompañarnos a todos los seguidores. Gracias. Y gracias a ustedes. Gracias. Desde el Hotel Aurora Deltas Marriott habló para ustedes Life Coach José Antonio Tabora.